Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga grande y poderosamente. Continuamos con estudios bíblicos. Hoy estaremos continuando con el libro de Génesis con nuestro hermano Roberto Miranda. Abre tu Biblia, por favor, capítulo 28 para ver la clase pasada. Un poco observamos el resumen. Sabemos que Isaac está hablando con su hijo Jacob lo ha bendecido grandemente. Le ha dicho prácticamente las mismas palabras de el mismísimo Dios cuando bendice a Isaac y le da ciertas instrucciones importantes de no casarse con mujeres cananeas. Recordamos que tanto la esposa de Isaac como el propio Isaac están realmente a, afligidos o realmente hartos, como dice la palabra en el 46 del 27, por estas mujeres hititas. Entonces, eh, vamos a ver ese sueño que tiene Jacob ahí en Betel. Y del verso 10 fue la clase pasada. Mientras tanto, Jacob salió a Beerseba y viajó hacia Aram. Verso 11, a la caída del sol llegó a un buen lugar para acampar y se quedó allí en la noche. Y Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. Estuvimos observando y viendo similitudes y sombras de nuestro Señor Jesús en estos pasajes y bien habíamos comentado cómo el maestro había dicho que las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Pero Él nos llama a que vengamos a su reino y le anunciemos también el reino que se había acercado. Una maravillosa palabra de nuestro Señor Jesús y vemos aquí que quizá Jacob está recostado en esa roca, en esa piedra, y va a soñar con Dios. Dios le va a revelar a través de sueños una maravillosa escalera. Dice, verso 12, mientras dormía soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hacia el cielo y vio los ángeles que subían y bajaban. Su hermano Roberto comentaba también haciendo esa sombra a nuestro Señor Jesús, que la escalera o ese camino hacia el cielo de nuestro Señor Jesús, igualmente cómo suben y descienden ángeles, es la comunicación que tenemos nosotros con nuestro Señor Jesús, cómo nos puede proteger también y cómo son nuestras oraciones que suben a la mismísima presencia de Dios. De verso 13, en la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien dijo, yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham, de tu padre Isaac. La tierra que estás acostado te pertenece, te la entrego a ti y a tu descendencia. Verso 14, tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra, se esparcirán en todas las direcciones hacia el oriente, occidente, norte y sur, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Verso 15, además yo estoy contigo, te protegeré donde quiera que vayas, llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra, no dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Dios hace una bendición hermosa, hace un hermoso pacto de cuidar y proteger y que va a prometer y va a cumplir todo lo que está diciendo. Es algo importante que me llama la atención viéndolo ahora mismo, es que nunca Dios ha prometido algo y ha faltado a su promesa. Jamás en la palabra de Dios vamos a encontrar algún ejemplo de Dios que haya prometido o haya asegurado hacer algo y que no lo cumpliese. Más bien nosotros, lamentablemente, somos los que hemos errado, somos los que hemos fallado, quizás cuando estamos entrando en pacto con nuestro Dios. Hablando un poco del pacto o de las promesas, me hace acordar mucho el matrimonio, porque la mujer de mi pacto, decía el libro de Malaquías, el pacto de Levi y el pacto de Israel, y han violado el pacto. Entonces tenemos que tener en cuenta que para Dios es importante el compromiso y las promesas que nos ha hecho. Además, está contigo y te va a proteger, dice el verso 15. Siempre tenemos la promesa, lo vemos en el Nuevo Testamento. Dios nos dio el consolador, somos templo de Dios.
a través del bautismo, sepultados juntamente con Cristo, nosotros hemos sido limpiados para que andemos en vida nueva, resucitando en vida nueva. Eso es algo maravilloso. No hay un templo, no hay una roca, no hay una tierra. Existe el corazón de todos nosotros, que es la iglesia del Señor. En este momento, esta roca va a representar a Dios. Quizás un pedazo de tierra podría representar a Dios o el templo, como lo leíamos con nuestro hermano Pedro Ruiz en Reyes de la Biblia. Verso 16, entonces se despertó del sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no me di cuenta. También tuve temor y dije, qué temible es este lugar, que ni la más, que ni es más ni menos que la casa de Dios, la puerta misma del cielo. Entonces, sabemos que esa puerta, como decía mi hermano, un paralelo de Apocalipsis, es el mismísimo Jesucristo. Y me llama la atención porque Apocalipsis hace referencia que el Señor Jesús abre una puerta que nadie puede cerrar, pero también Jesús va a cerrar una puerta que nadie va a poder abrir. Y me llama la atención porque ya hemos estudiado el diluvio, hemos visto el arca, cómo la mano de Dios cerró el arca y nadie pudo abrirla. Pero vemos como Dios mismo llevó el arca a suelo seco, a tierra firme, y fueron salvos los que estuvieron dentro. Es un hermoso ejemplo a nuestro tiempo con la iglesia del Señor, y que la puerta está abierta. El llamado al arrepentimiento está en cada de uno de nosotros, en la predicación que hagamos y llamar a este mundo a que obedezcan al Señor. Dice verso 18, a la mañana siguiente despertó muy temprano, eligió una columna conmemorativa de piedra en la que había reposado la cabeza, derramó aceite de oliva sobre ella y llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, aunque antes se llamaba Luz. Los ejemplos del padre, como dice en este caso, sabemos que su abuelo Abraham venía erigiendo altares donde se iba hablando con Dios, luego Isaac también, y ahora en este caso Jacob está haciendo lo mismo. Y nosotros también tenemos que tener lo importante, ya que debemos entrar en oración siempre con Dios, no tan solo en el momento de la angustia o en el momento del socorro, tenemos que pedir en oración a Dios, sino en cualquier situación de nuestras vidas, a diario, en la mañana, en la tarde, en cualquier momento. Inclusive para dar gracias por todo. Eh, Versículo 20 al 22 terminamos. Luego Jacob hizo la siguiente voto. Si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje y me provee comida y ropa, y si yo regreso sano y salvo a mi casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios. Y esa piedra que levanté como columna conmemorativa será lugar de adoración a Dios, y yo daré a Dios una décima parte de todo lo que Él me dé. Recuerdo haber mencionado lo del afán y la ansiedad que estudiamos con Agustín en el libro de Lucas, y primeramente si buscamos el reino de Dios y su justicia, no nos faltará nada, hermanos, hermanos. Y en el caso de Jacob, puso este voto, este compromiso ante Dios, inclusive, eh, me acuerdo como mi hermano Roberto, clases pasadas, decía, si quieren ver el amor de Dios, pruébenme, dice Dios, pruébenme. O sea, es momento de empezarle a orar al Señor y ver su mano poderosa, la providencia divina. Recuerdo allá en la Congregación de la Victoria, una oración dentro del culto acerca de la providencia divina de nuestro Señor. Y el compromiso de darle a Dios, no tan solo la adoración, sino también la décima parte de todo lo que está haciendo con sus manos. Lo dejo con mi hermano Roberto Miranda. Dios les bendiga grandemente. Ok, muchas gracias. Antes de seguir adelante, quiero que leamos otra vez en el capítulo 28 la promesa del Señor de Jehová. Si me hace el favor, Alejandro, de leer el capítulo 28, versículo 13 al 15, otra vez. Amén, hermano. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien dijo, yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. La tierra que estás acostado te pertenece. Te la entrego a ti y a tu descendencia. Verso 14.
Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra, se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente, occidente, norte y sur, y todas las familias de la tierra serán benditas por medio de ti y de tu descendencia. El 15. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Okay. En esta traducción que yo tengo, en el versículo 14, dice, también tu descendencia será como el polvo de la tierra. Te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte, hacia el sur. Y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y luego sigue, ahora bien estás conmigo. Y quiero que notemos que hasta este momento no ha mencionado la simiente, sino simplemente ha hablado de descendencia a Abraham y a Isaac y ahora a Jacob. Pero en esta promesa que él hace cuando él habla de la simiente, que será bendita toda la tierra. Entonces, estamos empezando a ver que el plan de Dios tiene mucho significado, porque esa simiente se mencionó allá en Génesis en el capítulo 3, ¿verdad? Que la simiente de Adán iba a pelear contra la simiente de Satanás, de la víbora, ¿verdad? De la culebra, de la serpiente, iba a ganar. Entonces, el plan de Dios es ese. Y ahora Jacob va a ser el padre de las 12 tribus de Israel, que van a seguir ahí las 12 tribus hasta que venga Jesús. Han pasado aproximadamente 1000 años de la creación, quizá, poco más, poco menos. Se quedan 3000 años hasta que lleguemos al día de hoy, quizá un poquito más. Quizás, no sé, no importa. Pero yo quiero que nosotros, como agarramos un libro, nos adelantemos a una película, lo pasamos más rápido para ver el final, para ver a dónde está el plan de Dios. Y antes de leer el principio del plan ya ejecutado de la simiente, de las 12 tribus que van a empezar en el 29, vamos a Apocalipsis, capítulo 12. Vamos a leer ahí primero para ver de una vez a dónde es que Dios estaba planeando ir, qué es lo que estaba planeando hacer. ¿Por qué? Esto nos debe de ayudar a entender por qué las cosas son como son. Porque a pesar de lo que esté pasando, Dios está encargado y sabe cuál es el destino y eso se va a lograr, ¿verdad? Porque ahora vamos a leer que así como Jacob suplantó a Esaú, ¿verdad? Lea va a suplantar a Raquel, a tal para cual, ¿verdad? Parece que se ponen de acuerdo para engañar y suplantar y Labán le va a engañar y en fin, todas esas cosas. Pero vamos al capítulo 12 y vamos a leer todo ese capítulo 12. ¿Quién lee? Leo, hermano. Apocalipsis 12. Capítulo 12 de Apocalipsis, la mujer y el dragón. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, como la luna debajo de sus pies, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días,
Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó a su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Qué les pareció esa historia leída por Alex? Tiene más dramatización, ¿verdad? Tiene mayor, sí, se oye y se entiende y se aprecia mucho más. Le pone galleta. Le pongo galleta. Sí. Vamos a leer y vamos a entender un poquito de lo que estamos leyendo, ¿verdad? Porque estamos llegando al punto donde Jacob va a tener a los 12 hijos, más hijas, y van a formar las 12 tribus de Jacob, las 12 tribus de Israel. Y aquí en la figura que muestra Juan, cuando nos está explicando lo que escuchó, está hablando, no está interpretando, está diciendo lo que escuchó de la boca de Dios, ¿verdad? De la boca de un ángel, de la boca de lo que sea. Porque en Apocalipsis, acuérdense que Dios le dijo a Juan: escribe lo que ves y lo que oyes. No le dijo interpreta, cambia, no, nada. Lo que ves y lo que oyes, así lo vas a escribir. Pues aquí está escrito, ¿verdad? Para que nosotros lo demos entendimiento y vemos lo que estamos hablando. Y entonces sabemos que Dios es eterno, sabemos que Dios sabe la historia de principio a fin. Y aquí empieza la historia, en este relato en sí, empieza con una mujer vestida de sol, con la luna en sus pies y una corona de 2 estrellas en su cabeza, ¿verdad? Y ese es el principio. Estamos hablando del reino de Jacob, ¿verdad? Estamos hablando del reino de Israel, del pueblo de Israel, que está vestido de 12 estrellas, ¿verdad? Las 12 tribus de Israel. Porque eso nos damos cuenta de que es así, ¿verdad? Porque estaba encinta y gritaba porque estaba a punto de dar a luz, ¿verdad? Y nos damos cuenta desde ese momento de que toda esa historia del pueblo de Israel va a ser complicada, va a tener muchos problemas como dolores de parto, ¿verdad? Como dolores de parto. Y la gente va a sufrir así. Entendamos eso. Entendamos que las cosas de Dios son de esa manera. En este mundo tendréis, ¿qué le dijo Jesús a los apóstoles en Juan 16:33? En este mundo tendréis aflicción, mas confiad.
yo he vencido al mundo. ¿Verdad? Más adelante en Romanos, en el capítulo 8, va a decir, somos entregados a muerte. ¿Verdad? Somos hecho carnicería. Somos despedazados, dice algunas traducciones, por tu causa, por tu causa. Dice Romanos 8, allá por el 34, 35. Imagínate, somos muertos, o sea, pero ni la muerte, ni la vida, ¿no? Ni las aflicciones, ni nada nos separará del amor de Cristo. Entonces nos está hablando de esos dolores de parto, ¿verdad? Y al mismo tiempo apareció otra señal, y es un dragón rojo, un dragón escarlata. Me gusta que de esta manera. El caso de la imagen del bueno, del pueblo de Dios, es una imagen de una mujer, ¿verdad? Una imagen de una mujer con corona, con 2 estrellas, con la tierra bajo sus pies, en fin, ¿verdad? ¿Ok? Y está revestida del sol y de la luna. Imagínate nada más que una cosa esplendorosa y con una cabeza. Que sabemos que es Dios, ¿verdad? Entonces, pero cuando representa al dragón escarlata, el maligno, y ahí lo va a decir, lo representa con 7 cabezas, con 10 cuernos, ¿no? Que en Daniel interpreta esas cabezas como en diferentes naciones, pero nos ponemos a pensar en lo que estaba saliendo. ¿Qué salió de Ismael? Puros problemas. ¿Qué salió o sea, de los que no eran de Cam, ¿verdad? De Jafet, salió puros problemas también. Los hijos de Noé, ¿verdad? O sea, de un lado, lo bueno sigue adelante, lo malo sigue para otro lado. O sea, Caín no tuvo descendencia, pero después tuvieron otro hijo, perdón, de Abel. De Caín, ¿cómo fue la descendencia? Mal, hacia el mal, todo va hacia el mal. Claro que esa descendencia murió en el diluvio, pero después aquí estamos viendo que esa descendencia es así. Estas naciones pelean entre sí, no se ponen de acuerdo. El diablo no se pone de acuerdo. El diablo está en conflicto consigo mismo. Y así lo es, así lo es. Un día unos hermanitos me llegaron a visitarme y me decían, queremos hablar con usted porque tenemos en contra de usted, que la iglesia de usted tiene amistad con fulano de tal que es de la escuela y nosotros no queremos en las escuelas. ¿Sí? Y tenemos otro conflicto con usted porque creemos que no se debe de comer el edificio y ustedes comen el edificio. Y tenemos otro conflicto con usted sobre los sanatorios, etc. Entonces yo les pregunté a ellos, bueno, antes de que yo hable con ustedes para darles una contestación, díganme ustedes si ustedes están de acuerdo de que soy yo un hermano en error o no soy un hermano. Y entonces empezaron a pelearse entre ellos, porque dijeron, no, sí es hermano uno, y el otro dijo, no, no es un hermano, y ya los dejé peleando, ¿verdad? O sea, no se pueden poner de acuerdo. El diablo no se pone de acuerdo ni con él mismo, ni con él mismo. Pero dice aquí que arrojó la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra del mar. O sea que el diablo tiene fuerza, tiene influencia, tiene poder, no hay duda. Pero también sabemos que nos dice la palabra, resiste al diablo y él, ¿qué? Huirá de ti. O sea, no tiene tanta fuerza como tú piensas. Confía, yo he vencido al mundo, ¿verdad? Y dice la palabra ahí, el dragón se paró delante de la mujer, estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Con razón vemos a Herodes buscando, ¿verdad? Al Hijo de Dios para matarlo, pero no pudo. Pero después iba a ganar, ¿verdad? Los herodianos y los fariseos iban a tener su forma y iban a crucificar a Dios, pero ni así lo iban a vencer, ¿verdad? Pero ella dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. O sea, ¿quién tiene el poder? El poder es Cristo. ¿Qué es? Estamos entendiendo, no más quiero que tomemos en cuenta lo que Dios nos está diciendo, cuál es su meta, qué es lo que viene a lograr. O sea, la mujer va a dar a luz al hijo, ¿verdad? Un hijo de David, tataranieto de David, pero va a ser descendencia de David, descendencia de Judá, descendencia de Jacob, descendencia de Isaac, descendencia de Abraham, descendencia de Noé, ¿no? Descendencia de Adán. Va a ser de ahí. Y esa línea de descendencia va a ser la simiente.
¿De qué está hablando aquí? Y dice la palabra, su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Ahí está. Eso qué lindo saber eso, ¿verdad? Porque venció la muerte con poder y dio constancia a todos de que es el Hijo de Dios por la resurrección de los muertos. Dice Romanos capítulo 1, versículo 5, ¿verdad? La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada ahí por 1260 días. O sea que estamos bajo la protección de Dios. Cuando entramos a la iglesia somos protegidos, ¿verdad? Y va a tener otra figura después allá de unos 1000 años de lo mismo. Pero los que dice el Señor añadía cada día, ¿a la qué? A la iglesia, los que habían de ser, que Salvo, cada día añadía lo que iban a ser salvos. ahí está, ¿verdad? Entonces él está preparado, nos lleva a donde tenemos que estar. Y entonces hubo guerra en el cielo, y la verdad es que ese es el asunto, siempre es la justicia contra la injusticia, la ley contra eso siempre ha estado, y ahí está la batalla constante, constante, constante de la justicia contra la injusticia. Lo que está bien hacer, lo que no hacer, el pecado, ¿verdad? Y la obediencia. Y esa pelea está ahí y sigue con ella. Y los ángeles combatieron contra el dragón, el bueno contra el malo, ¿verdad? Y por eso nosotros en las caricaturas tenemos un angelito de este lado y un diablito de este lado, ¿verdad? Nuestra conciencia de un lado y del otro siempre está en batalla y yo trato de hacer esto, pero este me dice otra cosa. No comes azúcar, sí me gusta un dulce y así estamos todo el santo día peleando, ¿verdad? Dice, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. O sea, fíjense bien, hay un lugar donde estamos totalmente protegidos, ¿verdad? Porque hay un lugar donde no está. Y hay que ir a ese lugar. ¿Cuál es el lugar donde tenemos que ir? Al cielo, ¿verdad? Ya nos está diciendo dónde queremos ir, ¿verdad? Y el dragón y sus ángeles no pudieron vencer y fue arrojado el gran dragón y la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, ahí lo dice claramente, no tienes que interpretar, el cual engaña al mundo entero, que es lo que hace, esa es su artimaña principal. Fue arrojado ¿a dónde? Aquí mero, como dicen en México, aquí mero, la tierra. ¿Dónde está? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Salirnos de la tierra. Tenemos que correr al desierto, ¿verdad? Tenemos que escapar de las corrientes de este mundo. Y estamos amarrados y atados a esas corrientes de este mundo. No somos capaces de presentarnos en un lugar sin traer la vestimenta correcta según las leyes del mundo, ¿verdad? Tenemos puras apariencias. No sabemos cuando alguien es bombero, cuando alguien es policía, cuando es soldado, cuando alguien es marinero. Todo el mundo usa, ¿verdad? Y cuando es sacerdote, y si es de la sotana, y si no tiene eso, en fin. Estamos acostumbradísimos a vivir en las corrientes de ese mundo. Pero ¿qué dice la palabra de él? ¿Eh? Entonces oí una gran, versículo 10, una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Esa simiente así de importante es. ¿Por qué? Fíjate bien. Porque el acusador, que es Satanás, el diablo, de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, como lo hacía con Job, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron. ¿Cuándo vencieron los ángeles al diablo y sus ángeles? ¿Cuándo vence el bien al mal? Aquí te lo dice, ¿no? Lo vencieron por medio de la sangre del Cordero. El testimonio, fíjense bien, de la justicia de Dios, de los parámetros de Dios, de lo que está bien contra lo que está mal, está dado por Jesucristo, que estableció esa justicia, y no solamente la estableció, sino que murió y derramó la sangre para comprobar esa situación específica, para que no haya duda, para que no haya engaño. Si no viene de Jesús, no hay nada. Con razón Jesús en Juan 12, 50, 48, 50, ¿qué dijo? ¿Ya? ¿Qué dijo? ¿Se acuerdan? Ríenle a Juan 12, 48 al 50.
Amén, hermanos, tengo por aquí Juan capítulo 12, 48. Pero todos los que rechazan a mí, me rechazan a mi mensaje y son juzgados en el día del juicio por la verdad que yo les he hablado. 49. Yo no hablo con mi propia autoridad. El Padre que me envió me ha ordenado qué he de decir y cómo decirlo. Y sé que sus mandamientos llevan a la vida eterna. Por eso digo que el Padre me indica y yo haré. Entonces, ¿por qué palabras vamos a ser juzgados? Por las de ¿Palabras pronunciadas Jesús. por quién? Las Por de las de Jesús, Jesús. no las de Moisés, no las de Abraham, no las de Jacob, no las de Isaac, no las de Abel, no las las de Jesús, ¿no? Las de Dios a través de Jesús. Eso es la justicia de Dios. Y esa es la que venció, esa es la que vence a todo lo demás. Eso es lo que nos hace a nosotros cristianos. La diferencia de ser, ¿verdad? Gentes que siguen a los 10 mandamientos. Los evangélicos, los católicos, los mormones, o sea, que quieren seguir a fuerza, quieren seguir de la ley de Moisés. La ley de Moisés es buenísima, no hay duda, pero no es la esta, no tiene que ver con esta, esa es la que es la importante. ¿Ok? Ok, ahora, fíjate bien. Lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos y no amaron sus vidas. Esos somos nosotros, fíjate bien. El que ama su vida, la perderá. Mas que el que pierde su vida por mi causa, la ganará la eternidad, eternamente, ¿verdad? No estimaron, no amaron sus vidas, llegando a sufrir la muerte, hasta sufrir la muerte. Hasta ahí. ¿Estaremos dispuestos a sufrir con tal? Ni la muerte ni la vida, dice Romanos capítulo 8, ¿verdad? Ni la muerte ni la vida nos puede separar del amor de Cristo. Ahora fíjate bien lo que dice después, por lo cual regocíjense. Wow. ¿Quién? Los cielos y los que moran en ellos. ¿Dónde tengo que estar para regocijarme? En el cielo. Aquí todavía tengo problemas porque aquí anda uno que me quiere destruir a como de lugar, porque te está correteando detrás de mí, es lo que está diciendo aquí, ¿no? Y los que moran en ellos. Hay de la tierra y del mar, ¿no? Apartados, dice el Señor. La iglesia es el grupo de los apartados, de los alejados de las cosas del mundo. Santificados, ¿verdad? Santificados espiritualmente y materialmente, las dos formas. Santificados materialmente, alejándonos del pecado y de los vicios y las corrientes, ¿verdad? Y espiritualmente de las falsas doctrinas, que tanto nos están intoxicando, que tanto nos están molestando. Porque el diablo ha descendido a ustedes con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Te va a pegar por donde más te duele, hermano. Te va a pegar por donde más te duele. Y no te va a pegar en una forma así directa porque sabe engañar. Sabe cómo llevarte poco a poco de un lado a otro. Sabe llevarte por razonamientos. Sabe decirte cositas para que tú hagas lo que quieras. ¿Usted cree que realmente me voy a ir al infierno porque canto con instrumentos musicales al Señor? ¿Usted cree? Como diciendo, qué tontería, ¿cómo es capaz usted de creer una cosa tan sencilla? ¿Verdad? Y así nos vamos con esa finta. Y se sigue dividiendo la iglesia y sigue habiendo apostasía y sigue yéndose la gente hacia otro lado. Por sencilleces como esa. ¿Usted cree que de veras necesitamos tomar pan sin levaduras? Tanto más rico el pan amasado, ¿no? Y el pan con levadura, sabe más sabroso. Y así sucesivamente podemos seguir adelante con cada cosa que queremos hacer. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. O sea, el pueblo de Dios. No solamente al hijo no lo puede alcanzar, ya quedó fuera, ya va detrás de la mujer está escondida, se les dio alas de águila, hay que volar en su presencia, y ahí está siendo sustentada por tiempo y tiempo y de tiempo. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como de un río para que ella fuera arrastrada por la corriente, ¿verdad? La gente sigue siendo arrastrada como de lugar. Eso es lo que me gusta.
saber de Dios. Dios no nos arrastra, ¿no? Dios nos habla y deja que usemos nuestro razonamiento, nuestro libre albedrío, nuestro entendimiento, y que tomemos una decisión de seguirle y servirle y adorarle. Satanás nos arrastra, ¿no?, con tentación. Satanás nos arrastra. Y nos arrastra con las cosas de este mundo. No mires las cosas de Dios. Mira esta pancarta. No mires las cosas de Dios. Mira esta ofrenda, esta oferta en la tienda fulana de tal. No sigas las cosas de Dios. Mira qué rico está el dulce. Y así. Nos pone el dulce enfrente para que nos vamos con él. Pero la tierra tragó y ayudó a la mujer. Y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Entonces, el dragón, que ya está enojado, se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Hermanos, especialmente ustedes, los que tienen hijos pequeños, no saben qué difícil y qué duro es para un padre, una madre, tener un hijo o una hija que se echa a perder, que deja la iglesia, que deja de servirle a Dios, que se aleja y se va al mundo. Y Satanás sabe por dónde atacarnos. Y sabe lo que hace uno a veces. Dice, pues a lo mejor está mejor así. Yo prefiero ir con él o con ella para seguirle y no acusarle y no enojarlo y no decirle nada. Tolerar y tolerar y tolerar. Es una cosa tan bella cuando tiene unos hijos obedientes y nietos obedientes. Pero es un dolor constante, constante. Y Satanás lo sabe. Y Satanás no tiene misericordia. Si Satanás te ataca a ti, tú te defiendes y si te mueres, ¿qué no le hace? Pero cuando atacas a tus hijos, ¿cómo sientes? Cuando atacan a la niña de tus ojos, es exactamente como es Satanás. Oigan bien lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Para que entendamos qué clase de batalla estamos hablando. ¿Qué clase de batalla? ¿A quién nos estamos enfrentando? Es una persona que tiene cero misericordia. Cero misericordia. Y tiene poco tiempo. Y está enfurecido. Pero es súper inteligente y sabe cómo llegarnos. Y cómo hacernos más daño y donde más nos duela. Ese es el trabajo de Satanás. Por eso necesitamos aferrarnos más a Dios todavía. Y pedirle más fuerza y más ahínco y más dedicación. Y que no sea por ejemplo de nosotros que se vayan, sino que podamos de alguna manera u otra darlo. Y vamos a fallar porque es exactamente lo que hizo el Satanás con Jesús. Jesús no tuvo hijos, pero tuvo 12 discípulos. Discípulos de él. Él es el mejor maestro del mundo. No hay nadie más perfecto que Jesús. ¿Y qué hicieron sus discípulos? 2 de ellos lo traicionaron. De menos Pedro regresó, el otro no. ¿Cómo le debe doler a nuestro Señor eso? Que dice la palabra que Él los amó hasta el fin. Él amaba a Judas. O sea, consideremos eso nada más cuando leemos estas cosas, ¿no? El maligno está contra la descendencia de ella y los que guardan sus mandamientos. O sea, no nos olvidemos de que eso está pasando. Y cuando leemos estas historias, no nos olvidemos del cuadro grande. Porque hay un cuadro, hay un contexto ahí donde estamos leyendo, pero hay un contexto más grande que es el que yo quiero que tengamos. Que no nos olvidemos de él porque siempre está ahí. Amén. Ahora sí ya podemos empezar la lección, hermano. Amén, Preguntas amén. o comentarios antes de empezar con el 29. Ahora sí, preguntas o comentarios. No, empezamos el próximo miércoles de todos modos. Bueno, Iván. Sí, solo quería hacer un comentario ahí cortito sobre una de las cosas más peligrosas que puede tener Satanás son las mentiras a medias, como hizo con
con Eva. Y yo creo que esa es una de las situaciones. Se fue, hermano. Se fue, hermano Iván. Alejandro. Sí, hermanito, estaba que le decía que seguía para el capítulo 13 de Apocalipsis, para seguir estudiando. Está excelente, hermanito. Y en la corriente de este mundo, esa es la parte que más me llamó la atención con lo que Apocalipsis 12, cómo nos arrastra. Y hay que tratar de ir contracorriente, hay que ir por el camino angosto, hay que buscar esa puerta siempre, no apartarnos nunca. Bien. Agustín, Lisbeth. Está calladita, Lisbeth, dice, ahora sí tiene tiempo. Alex, ¿qué se quiere Sí, decir? bueno, yo en carne propia viví lo que es estar esclavizada por Satanás. Yo viví mucho tiempo esclavizada. Y vivir y tener esa experiencia en mi vida, pues me hace hoy cada día valorar más la gracia, porque yo sé el tipo de vida que se vive cuando uno es esclavo de Satanás de manera total. Era alcohólica, era drogadicta, totalmente mentirosa, delincuente. Y la tristeza de esa vida y eso me hace hoy, pues, tener como tener la experiencia para decirles a otros que es Satanás quien, el quien te tiene atrapado y solamente la sangre de Cristo te puede liberar. Muchas personas a quien he ayudado, ha ayudado en sus problemas de adicciones y que para la gloria de Dios han obedecido el Evangelio, entendieron que no era por sus propias fuerzas que se podían librar de Satanás. Muchas de las personas con quien compartía la droga, ellos se llegaron a internar en centros de rehabilitación, pero esos centros de rehabilitación le ayudaron solamente por un tiempo. Después entendieron que era siendo lavada y recibiendo el Espíritu Santo de Dios era el que nos podía dar la fuerza para poder liberarnos de la esclavitud de Satanás. No solamente la droga, también la pornografía, la mentira, la falta de perdón, la grosería, las iras, que el mundo cree que son cosas normales, son cadenas de Satanás que no solamente que van a ser liberadas solamente por la sangre del Cordero. Eso, gracias a Dios, pues tengo la experiencia y me sirve para decirles a las personas que entiendan de que es de esa manera en que nos podemos librar del enemigo. Y gracias a Dios, las que han obedecido el Evangelio terminaron entendiendo que no hay fuerza humana, solamente la sangre del Cordero es que nos puede liberar de la esclavitud, del pecado y del dominio que tiene Satanás en este mundo, no solo, como digo, no solamente en las drogas, sino con muchas cosas que la gente cree que es normal, que la gente cree que no es pecado. Y entonces se hace mucho más difícil cuando uno no reconoce, ¿verdad?, que está mal con Dios. Es más triste porque nunca vas a buscar la solución. Yo clamaba a Dios de que quería ser liberada, de que quería ser, que me permitiera que Satanás me soltara. Y por eso Dios escuchó y llegó mi día de salvación. Y fue solamente a través del Espíritu Santo el que me dio la fuerza para luchar con todas mis ansiedades. No necesité terapia para dejar las drogas ni el alcohol, ¿verdad? Que era lo más esclavizante. Pero no necesité terapia, se me hizo más fácil, pero se me hizo mucho más difícil dejar
la mentira, dejar el rencor, la rabia, aún tengo lucha contra la ira, porque se hace más fácil dejar lo que es externo, pues dejar las drogas, dejar el alcohol, se te hace más fácil que dejar lo que realmente afecta el corazón, pues se hace más difícil y la lucha es continua, pues, o sea, es continua. Y lamentablemente, pues, ahí es donde el mundo perece, porque no quieren dejarlo, pues. No quieren dejar la fornicación, no quieren dejar la mentira, no quieren dejar las ganancias deshonestas, no quieren dejar las groserías, la maledicencia, porque lo ven normal, lo ven como algo normal de la vida. Y ahí es donde está el problema del mundo, pues. Hasta que Dios en su infinita misericordia, pues, les revele que están mal con él y si decide que esa persona es salva, como llegó ese día de salvación para mí, llegará para cualquiera de ellos en el mundo. Lo importante es que nosotros estemos transmitiendo el mensaje para dar a entender de que el pecado los hace completamente muertos, están muertos, ¿verdad? Están como zombies en el mundo. Cuando la persona llega a entender eso, pues, y reconoce que está mal, pues, gloria a Dios por eso. Pero ese es un trabajo que también nos corresponde a nosotros. Gracias. Gracias. Hermanita Alex, me hiciste recordar del texto de Romanos capítulo 7, cuando el apóstol Pablo dice, voy a leerlo, pero hay otro poder dentro de mí que es una guerra continua en mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado, que todavía lo tengo y está dentro de mí. Verso 24. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado de la muerte? 25. Y le doy gracias a Dios que ya veo y que mi mente a la verdad quiero obedecer a la ley de Dios, pero a causa de la naturaleza pecaminosa sigo siendo esclavo del pecado. Así es, hermano. Bueno, vamos aterrizando entonces en tierra otra vez. Regresar a unos 3000 y pico de años para atrás. Y aquí está la tierra de Canaán, aquí está la tierra prometida, aquí es donde más o menos está habitando ahorita el pueblo de Jacob, ¿verdad? Los descendientes. Ellos salieron de aquí, originalmente Abraham salió aquí de Ur, ¿verdad? Y se estableció por acá y luego aquí está la tierra para Abraham, donde están ahora la familia de ellos, ¿verdad? Y el camino de por sí siempre es así, yendo hacia el norte y luego yendo hacia el sur, porque aquí es puro desierto, aquí como se menciona, aquí no hay nada, ¿verdad? Es intransitable, totalmente seco, entonces la gente va buscando el agua, y aquí es donde desemboca el Tigris y el Éufrates, los ríos grandes, ¿verdad? Y aquí está el río Jordán, que desemboca en el Mar Rojo. Este es el Mediterráneo, aquí está el Mar Negro, el Mar Caspio y el Golfo Pérsico. Entonces, esta vuelta, imagínense hacer esto a pie, ¿no? Eso se tardaba todo el tiempo del mundo para hacerlo, pero ese era el plan de Dios. Y aquí está Egipto y por aquí está Etiopía o Cus. Entonces, solo quería mostrarles eso para que regresemos a la tierra. Sale Jacob de acá, ¿verdad? Todavía está en la tierra de Canaán cuando se duerme y viene la cosa de la escalera. Todavía está en tierra prometida. Y Jerusalén va a ser parte de eso, todavía no existe Jerusalén en ese entonces, ¿verdad? Y esta parte va a convertirse en tierra de los filisteos, que son descendientes de los cananeos, precisamente. ¿Ok? ¿Ya? ¿Lo entendimos? Entonces ahora sí vamos a leer el capítulo 29, del 1 al 11, por favor. Leo, hermano. Capítulo 29 de Génesis. Jacob sirve a Labán por Raquel y Lea. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales y miró y vio allí un pozo en el campo
y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaba allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron, de Harán somos. Y él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Y él les dijo: está bien. Y ellos dijeron: bien. Y he aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él dijo: he aquí es aún muy de día. No es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevar las ovejas e ir a apacentarlas. Y ellos respondieron: no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Yo creía que no existía la palabra pastora en la Biblia y sí está aquí. Ahí se paró, bueno, está bien. O sea, de repente vimos 3 o 4 mil años en un ratito y ahora estamos viviendo momento por momento, un relato de vida cotidiana, o sea, totalmente momento por momento. Está llegando a la tierra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Qué es lo que necesitas? Y yo lo primero que veo de Jacob es que es medio atrevido, ¿no? Medio osado, y inmediatamente le dio un beso a la prima. Y además muy cortés, ¿verdad? Le movió la piedra, mostró su musculatura y hizo labor de héroe y de cortés, ¿verdad? Entonces, ¿qué aprendemos de Jacob? Yo creo que aquí da mucho a conocer el carácter que él tiene. Y me hace recordar primero el carácter y siempre busca la oportunidad. Y ve cómo le da las indicaciones a los demás. Toma el papel ahí inmediatamente y luego lo hace, se ve autosuficiencia él en ese momento. Y luego viene como el encuentro con Raquel. Fue así como práctico y de repente, porque todo esto como que viene dentro del plan de Dios, pues, o sea, si nosotros lo vemos, porque por ahí se va recibiendo esta promesa que Dios ha hecho. Y es lo mismo que nosotros tenemos que llevar, pues llevamos esa promesa. Entonces, de repente si lo vemos como, tenemos que, ciertas copias tenemos que hacerlas, no perder la oportunidad de de ayudar, de llevar la bendición a otras personas. A veces nosotros nos dormimos, vemos la oportunidad y la dejamos ir. Entonces, no viendo ahí el momento, sino que ya, como decía usted, ver el cuadro grande es el punto que a veces nos cuesta a nosotros, porque ahí es un evento cotidiano, fácil de entender, pero cuando ya, digamos, con esa explicación que ha dado del Apocalipsis, imagínense que estamos desde Génesis 3:15, luego vemos este momento en la inmensidad del tiempo, verlo hasta allá, irlo a ver la oportunidad que nosotros tenemos y incluso a veces da como, hay cosas que, por ejemplo, de lo que acabamos de ver, yo siento de que no tenía bien montado el cuadro y hasta me cuesta pues entender bien todo, porque yo siempre decía que Apocalipsis realmente es un libro difícil, pero nos dice cosas bien hermosas para nuestra vida. Dios lo bendiga, hermano.
Ok, entonces, fíjense bien, fíjense bien lo que hizo, ¿no? Primero vemos que Jacob, ¿a quién obedeció? Primero, ¿a quién obedeció primero? Al padre, No, ¿a quién primero, antes que el papá? a la madre. A la madre, a la mamá, o sea, él sabe agradar a las mujeres, para eso fue entrenado. Pero además aprendió a agradar. Esaú, ¿qué es lo que no aprendió? No aprendió a agradar a la madre, ¿se fijaron? Definitivamente lo que hizo desagradó a la madre, y lo que siguió haciendo lo desagradó más todavía, ¿no? O sea, Jacob y Esaú, o sea, fíjate el carácter de cada quien, y pónganse a pensar por qué Dios nos escoge y qué clase de gente quiere Dios que seamos. Ahora, hay una diferencia tremenda porque nosotros no somos perfectos, pues nos escoge tal y como somos, pero ¿a quién debemos de imitar? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Imítenme a mí como yo imito a quién. A Cristo. A Cristo, Jesús. a Jesús. O sea, tenemos un modelo, pero que tenemos que imitar, tenemos que aprender, ¿verdad? Y algo que tenía que era muy importante que tenía Jacob, era que sabía agradar. Sabía agradar a su mujer, a su mamá, sabía agradar a su papá, aunque se tenía que disfrazar de Saúl, sabía cómo agradar a la gente. Fíjate bien, ponte a pensar ahora cuando te pones a pensar por qué Dios escoge a cierta gente para hacer ciertas cosas, ¿verdad? O sea, yo me imagino si Saúl hubiera llegado ahí a la tierra de Padán Aram, y si hubiera llegado con Labán, y Labán que era pastor también de ovejas, que era el papá de y la hija, pastor de ovejas, y ¿dónde están los venados? Yo aquí no ando, aquí llegué a un lugar equivocado, mándame al monte porque quiero ir de cacería. No hubiera servido, no hubiera saludado, no hubiera dicho nada, ¿verdad? A lo mejor se hubiera seguido de camino. O sea, pónganse a pensar cómo Dios es y qué es lo que Dios quiere, y cómo nos va preparando, antes, durante y después, para poder hacer las cosas. Era importante que el carácter de Jacob fuese modelado de esta manera para que pudiera funcionar. ¿Ok? Y nos damos cuenta que Jacob no era ningún tonto, porque Jacob se entendió perfectamente lo que Dios, en el sueño, en la escalera, el mensaje, la bendición, y agradó a Dios porque le dijo, esto no es más que dijo, es la casa de Dios y la puerta del cielo. O sea, wow, qué entendimiento tan profundo y de inmediato. Y eso me suena a cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le contestó Cristo, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y eso es exactamente lo que está pasando. ¿Quién le reveló a Jacob lo que está pasando? Jehová. Joel. Hermano Roberto, buenas tardes. Buenas tardes. Me hizo acordar usted a Pablo, cuando Pablo en 1 Corintios dice, cuando usted dice lo de agradar, dice, me he hecho, voy a leer el 9, capítulo 9, el versículo 20 en adelante, dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para que de todos modos salve a algunos. A veces es eso, ¿no? No es que, como dicen en el argot popular, una monedita de oro para caerle bien a todos. ¿Ok? Pero sí hay que analizar la persona que tengo al frente para saber cuál es su preferencia, cuál es su gusto, cuál es su manera, para poderle entrar, para poderle presentar al Cristo que él necesita, al Cristo que está reflejado en la Biblia, pero que realmente
lo va a llenar a él. Por ejemplo, un hermano de la iglesia durante mucho tiempo le predicó a un vecino, y él se iba y lo predicaba, le llevaba a la iglesia, lo invitaba en el carro y no, nunca pude evangelizarlo. Bueno, nunca pudo llevarlo a las aguas al bautismo. Llegó el hermano Daniel Mata y Daniel Mata no habló de Biblia, sino se le metió por el fútbol. Lo invitó a un partido de fútbol, empezó a hablar de fútbol. Ah, no. Después que lo endulzó con el fútbol, le metió el evangelio, empezaron a estudiar la Biblia y hoy es un gran líder en la iglesia de Chile, que es el hermano Rafael Chacón, con toda su familia. Entonces, cuando usted dice aprender a agradar, agradar, es no cerrar esa puerta para que alguno que venga, si no es por medio de mí, el que venga ya tenga endulzada a la persona para que el trabajo sea más fácil al presentar a Cristo. Pero me gusta lo que usted está hablando con lo que dice Pablo. Él se hacía a todos con tal de ganar a algunos. Era mi comentario, hermano Roberto. Gracias, Joel. Y podemos ir más allá, hermano. Todavía podemos ir más allá. Él se disfrazó de Saúl para ganarse a su padre. ¿Y nosotros de qué nos disfrazamos para ganar al Padre? Revestidos, estamos revestidos de Cristo. De Cristo. Ah, de Cristo. Ah, entonces nosotros también andamos suplantando, ¿verdad? Oigan, fíjense bien. Somos suplantadores en ese sentido. Estamos revestidos de Cristo. Y la pregunta es, cuando nos miramos unos a otros, ¿vemos a Lisbeth, a Miranda, a Alejandro, a Alex o vemos a Cristo? Cuando miramos a Hugo, ¿estamos viendo? ¿A quién estamos viendo? Todavía nos falta disfrazarnos un poquito mejor, ¿sabes? Si nos miráramos de esa manera, todos nos amáramos, porque es como en cada hermano está Jesús. Y si nosotros decimos que amamos a Jesús y vemos a Jesús, vemos a Jesús en un hermano, pues lo tenemos que amar igual, servirle igual. Esa es la manera, ahí donde tenemos nosotros que cambiar la mirada, de dejar de mirarnos como lo que éramos, ¿verdad? Sino empezar a mirarnos como a Jesús mismo. Yo me quedé de verdad muy sorprendida, hermano Vicente, hermano Roberto, de ver la cantidad de personas que se dolieron conmigo. Y eso me pareció muy hermoso, pues, porque yo decía, wow, qué cantidad de personas dolidos, ¿verdad? Porque pues, como dice la palabra, pues si uno se duele, todos nos dolemos. Y así tiene que ser, pues. Así es. Bueno, Hugo. Sí, hermano, sí. Bueno, nosotros tenemos que, como dicen, ¿no? Estar revestidos, ¿no? Revestidos para poder, pues, agradar a Dios, ¿no? Y qué mejor que, yo digo, pues, que el revestimiento que nos da Dios también, que es el Espíritu Santo, que debe morar en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y ser llenos de Él, ¿verdad? Llenos del Espíritu Santo, actuar, ¿no? Pensar, hablar, ¿no? Conforme a lo que Dios le agrada, como cada hijo que Él quiere tener, pues, ¿no? Cada hijo, cada hijo suyo, ¿no? O sea, nosotros, ¿no? Y estar, pues, ser, y así ser, pues, aptos y agradables a Él, a Dios. Bien. ¿Alguien más? Si no, Agustín, si quieres cerrar con broche de oro corrigiéndonos a todos. No, muy bien todo, hermanos. Aquí aprendiendo de los maestros de la palabra de Dios. Nada. Muy bien. Escuchamos. No, está bien, todo muy bien. ¿Qué más puedo decir yo? ¿Qué más puedo aportar?
bastante completo. Lisbeth se está riendo, Lisbeth tiene ganas de hablar. Y él tiene ganas de decir algo. Sí, sí. Pensando en cómo agradarnos, cómo agradar. No puedo ni pronunciarlo bien, Sí. que no sé cómo hacerlo. Bueno, entonces lo vamos a dejar ahí. Alejandro, toma Amén. la Amén, rienda, por hermanito. favor. Muy bien, ya lo tengo. Sí, Ya. Hermanito Roberto se